Quiero lanzarme por cabeza destacando dos hechos importantes. Primero, que el sentido común que tenemos todos como seres humanos funciona bien hasta cierto punto, pero nuestro mundo no es simplemente lo que parece. No cabe todo dentro de lo que es sentido común. Un hecho importante. Segundo, como Amlamati ha destacado, en mi caso por lo menos, veo que los seres humanos somos criaturas curiosas, ¿no? Y si juntamos estos dos hechos, realmente tenemos una búsqueda para una comprensión más profunda de la verdad, la naturaleza de esta vida, de este mundo, de este universo. Y yo creo que tanto la ciencia como el budismo nacen realmente de esto, de esta búsqueda de ir más allá de lo que parece en sentido común y llegar a un entendimiento, un conocimiento de este mundo profundo, radical y sí, real. En mi propia vida he explorado y he amado ambas de las dos tradiciones de que voy a hablar, la ciencia y el budismo. Y amo a los dos por sus ideas profundas y contraintuitivas que nos proporcionan de la naturaleza de nuestro mundo. Tenía la suerte de tener un maravilloso profe de física a los 14 años. Un hombre hindú, Mr. Torpy, y tenía la suerte de un profe maravilloso de budismo a los 21 años, Ruchiraketu. Y siento mucha gratitud a los dos por abrir vistas inmensas, transformadoras de la vida. Y al mirar atrás, veo que la búsqueda de esa verdad, de lo que hablo, la verdad de este mundo, de esta vida, de este universo, es el mito y ánimo fundamental en mi vida. Sigue buscándolo. Y a través de ciencia y budismo he encontrado herramientas y entendimientos que me han proporcionado muchas cosas. Pues quiero seguir con de ejemplos contraintuitivos de qué es este mundo, dónde nos encontramos. Creo que ciencia y budismo, a través de sus métodos de observación, claridad y búsqueda, nos dan ejemplos muy fuertes de qué contraintuitivo es este universo. Voy a dar un ejemplo muy sencillo de la ciencia, algo que tomamos por sentado muy fácilmente hoy en día, que la Tierra es plana, parece plana, pero es redonda, ¿no? Que la Tierra es redonda, es una esfera. Nos dicen que es así, pero en realidad es un poco, si lo piensas, un poco contraintuitivo, ¿no? Que salimos de Calle Marina y es plana. Y vamos, pues, Cataluña obviamente tiene sus montañas y altas y bajos, pero lo ves los llanos de Cataluña o España o Francia y esta tierra es plana. Entonces, la idea que es redonda es algo muy radical y costó a los seres humanos miles de años de darse cuenta de este hecho. Ahora está también establecido que alguien que niega esta idea se considera raro o un loco, ¿eh? Si tú niegas que esta tierra es redonda. Pero creo que pocas personas se detienen para probar este hecho, entre comillas, por sí misma. Y en realidad es algo, como he dicho, contraintuitivo. Porque cada día probamos que nuestro mundo es llano. Entonces, ¿cómo es que es así? Que algo tan obvio que salgo y es muy plano, es
erróneo, en el cuadro grande, en una vista más amplia. De hecho, aunque costó a los seres humanos descubrir este hecho, es relativamente fácil demostrar que la Tierra no es plana. Eratóstenes, en el siglo III antes de Era Común, lo demostró usando postes puestos en la tierra en Egipto. El día de verano, él midió la sombra de estos postes en Alejandría y en el sur de Egipto, en Asuán, hoy en día se llama Asuán, esa parte, y calculó del ángulo de la sombra la circunferencia polar de la Tierra. Eso es hace 2300 años. Y obtuvo el resultado dentro de 15% de lo correcto que hoy en día pensamos que es la circunferencia de la Tierra. Una conclusión impresionante por su día, ¿no? Entonces él lo descubrió y supongo que otras personas lo entendían en su día. Otra muestra de que la Tierra no puede ser plana. Todos los marineros saben esto, que si ves un nave que viene para ti por el océano, se ve el mástil en el horizonte antes de que aparezca el resto de la nave. Y si tú reflexionas lógicamente, eso solo puede pasar si el océano tiene una superficie curva. Entonces, si observamos con claridad cosas muy presentes, la sombra de un palo, un poste y lo que pasa con las naves, llegamos a la conclusión que el mundo es redondo, la Tierra es redonda. Y eso es poco común, es contraintuitivo y de hecho su descubrimiento por Colón y otros marineros cambió el mundo. Por este entendimiento descubrieron las Américas y el resto, como se dice, es la historia. Así que vemos que percataciones contraintuitivas han transformado nuestro mundo y siguen transformando nuestro mundo. Y eso es donde la ciencia y el budismo llegan, en algún sentido, porque predican hechos, cualidades muy contraintuitivas, pero que tienen este toque de verdad. Voy a dar un ejemplo budista de algo contraintuitivo, que si sigues la lógica y reflexionando y la observación de tu vida, puedes entender por ti mismo, ti misma. Y es que la búsqueda de experiencias placenteras, al final de cuentas, no nos conduce a una felicidad duradera. Y eso es un poco raro, dado que nuestro organismo físico nos programa para evitar sensaciones desagradables y busca experiencias placenteras. Eso, para sobrevivir como un animal, tienes que tener este patrón, ¿no?, de evitar dolor y buscar placer. Y parece una estrategia muy obvia que buscar más placer es lo sano para un animal, un ser humano, cualquier ser. Y a veces, siguiendo esta estrategia, salvas tu vida. Hay fuego y te retrasas, eso puede salvar tu vida. Sin embargo, en última instancia, esta estrategia no funciona. No nos llega, no nos entrega a felicidad. ¿Por qué? Pues aquí, si reflexionamos, hay unas razones que no son tan escondidas, son bastante obvias si quieres hacer el esfuerzo de reflexionarlo. Uno, por ejemplo, es la ley del rendimiento decreciente, que implica que cada vez el mismo placer
nos da un poco menos de satisfacción. Comes otro chocolate, muy bien, y otro, bastante bien, y otra, pues estoy un poco satisfecho, y otra, y me siento un poco... Entonces, intentar sacar más y más felicidad de un placer, al final no funciona y nos lleva al mundo de las adicciones. Seguimos buscando en este placer más y más y tenemos necesidad de intensificar cada placer. Al final es el mundo de los adictos. Entonces, en este sentido, la estrategia no funciona. Y además, otra razón, si reflexionamos sobre esta estrategia de buscar placer, es que uno se convierte en una persona bastante egoísta, al final de cuentas. Y eso hace que nuestras relaciones con los demás sufren. Y al final, si sigues esta línea de placer, las relaciones colapsan, porque no puedes sostener una persona tan egoísta. Así que, aunque es un ejemplo un poco tonto, vemos que esta estrategia obvia que sale de la programación de nuestro cuerpo y nuestros genes realmente, y que mucha gente practica de manera inconsciente. Si miramos cómo vivimos como seres humanos, pasamos mucho tiempo buscando placeres, ¿no? Pero al final de cuentas es errónea. Eso es muy contraintuitivo. Dos ejemplos, uno de la ciencia, otro del budismo. Quiero destacar, sin explorarlo tanto, aquí tengo material para 5 charlas realmente, unos ejemplos más de conocimientos contraintuitivos que nos han proporcionado ciencia y budismo, para pues destacar, para ver qué radical es la visión de cada tradición. Después de Einstein, siglo XX, al principio del siglo XX, tenemos la teoría de la relatividad. Y algo más contraintuitivo no es. Es muy profundo lo que dice sobre la naturaleza de tiempo y espacio. Su teoría, que también, si sigues la lógica, es muy obvio, pero trata de experiencias fuera de nuestro día a día, trata de moverse muy rápidamente comparado de la velocidad de la luz. Y nosotros nos movemos de velocidad bastante lento en este sentido, así que no estamos creados, no la representación del mundo que tenemos a través de nuestro cerebro y sentidos no aprecia, no puede percatar estas sutilezas. Pero si seguimos la lógica de su teoría, que está probado cada día en miles de experimentos en CERN, otros aceleradores de partículas y tal, vemos que el tiempo y la distancia cambian dependiente de tu velocidad y también de tu posición relativa a grandes masas de materia, como una estrella, como la Tierra, como un agujero negro. Tiempo y espacio cambian. Así que al acelerarse a una gran proporción de la velocidad de la luz, uno se puede atravesar inmensas distancias entre las estrellas y cambia la tasa de tu tiempo comparado con personas o fenómenos que no se han acelerado a esta velocidad. Esto es absolutamente extraño, no tiene sentido común en ninguna parte, pero se comprueba cada día en la astrofísica midiendo partículas que mueven con gran velocidad. Y es algo que siempre me asombra. Por no mencionar la física cuántica, que es aún más extraño. Eso nos dice el otro gran teoría del siglo XX en la física,
que los elementos fundamentales de materia, es decir, átomos, partículas, electrones y tal, comparten cualidades tanto de partícula como de onda. Hay una fusión de cualidades en los elementos fundamentales de materia que todos los cuerpos, las rocas, estamos hechos de estos elementos que son ondas y partículas a la vez. Y hay un experimento muy famoso de los, quizás lo has escuchado, los dos rendijas. Es un clásico de la física cuántica que nos muestra una paradoja incomprensible. Lo que pasa es que podemos poner el experimento y medir la llegada de una sola partícula de luz o electrón en el aparato. Uno por uno llegan, pop, 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 así. Pero entonces son distintas, son elementos distintos. Pero al ver cómo puede dar el resultado que tiene, debe haber pasado por dos rendijas a la vez. Y eso, si es una partícula que no se puede dividir, porque partícula por definición es algo distinto, es que debe pasar por dos rendijas y llegar a ser una partícula al otro lado. Es una paradoja incomprensible por nuestras mentes que funciona en el macro universo. Y el gran físico y ganador del premio Nobel, Richard Feynman, uno de mis héroes en el mundo de la física, dijo que si crees que entiendes la física cuántica, no entiendes la física cuántica, porque es tan extraño, tan fuera de sentido común, que nadie lo entiende. Comparado con Einstein y relatividad, más o menos cualquier persona puede entenderlo, porque Einstein, sus argumentos son muy lógicos y muy basados en el empirismo. Pero la física cuántica realmente aún hoy en día, 100 años después, nadie entiende por qué o cómo es posible que la naturaleza es así. Dos cosas que comprueban cada día en tu móvil, la física cuántica, en los chips del móvil, en los satélites que hacen todo el GPS, usan relatividad para calcularlo, se comprueba cada día que son correctos, pero muy muy contraintuitivos. Budismo también tiene otras cosas aún más profundas para proporcionarnos. Budismo dice que no tenemos un yo. Y eso parece tonto, ¿no? Que yo estoy aquí hablando con vosotros, predicando una charla. Obviamente soy yo, que da una conferencia sobre ciencia y budismo. Es obvio, es inmediato, es conocido. Es que negarlo parece una tontería. Pero si investigamos, el asunto se vuelve más y más curioso. Claro que hay emociones, obviamente, y noto emociones surgiendo en mi cuerpo, hábitos, sensaciones, pensamientos. Hay un sentido de estar consciente, estoy consciente de vosotros, vosotros conscientes de mí, hablando. Pero ninguna de estas experiencias puede constar consistentemente, lógicamente, independiente como un yo. Si fijamos uno como las emociones, pues van cambiando todo el tiempo. Ahora estoy alegre, después estoy triste y alto. Entonces no hay nada ahí que parece que consta el yo. Igual con conciencia, no vamos a dormir, se cambia. ¿Dónde está el yo en este momento? Si hacemos una investigación más y más profunda, al final no podemos encontrar esta esencia que etiquetamos yo. Muy contraintuitivo. ¿Qué está pasando? Una locura. Pero si hacemos el trabajo de reflexionar y investigar, es lo que hay. Como la física cuántica no se entiende fácilmente.
Entonces hay más y más ejemplos que podría sacar. Como he dicho, planteo a hacer una serie de charlas sobre todo esto. El punto de sacar esto es que la realidad, la verdad de las cosas, de nuestra vida, de este universo, no es lo que parece. Aunque el sentido común funciona bien, hay algo más para entender, para aprender, ¿eh? Las cosas no solo son como parecen. Estos ejemplos que he dicho salen del método empírico, empiricismo. Y tanto la ciencia como el budismo emplean el método empírico, basando sus conclusiones en la observación de experiencia y dejando atrás conceptos que no conforman con la observación. Obviamente hay una diferencia, pues hay una diferencia muy obvia al principio. Es que el budismo siempre se ha interesado más en el mundo interior, lo que pasa en la mente, en la psique humana, las leyes de cómo se evoluciona tu mente momento tras momento. Y ciencia siempre se ha interesado más bien en el mundo exterior, la materia, la física, biología, química y tal. Obviamente hay puntos de contacto, el interior y exterior no son distintos completamente, pero son enfoques diferentes. El budismo ha enfocado siempre y no se ha interesado tanto en el mundo exterior, siempre se ha interesado en la evolución de la mente del ser humano. Y ciencia, sus grandes logros empezaron con el mundo exterior de Galileo, Newton y tal y tal. Sí, los grandes fundadores de la tradición científica, Galileo, Newton, Kepler y tal, llegaron a sus conclusiones a través de observación, método empírico. Mira, antes de Newton, todos sabían que las manzanas caen a la tierra, como el mito de Newton, ¿no? Es que logró una manzana en su cabeza y ¡puf!, salió su teoría. Su gran momento de inspiración y claridad fue darse cuenta de que tanto el movimiento de las manzanas como el movimiento de los planetas podían explicarse por el mismo principio. Es unir dos cosas distintas en un solo principio, gravedad, que toda materia atrae a otra materia. Y con esta idea muy simple que puedes comprobar en tu experiencia, ha salido toda la física de echar satélites a los planetas. Usan la teoría de Newton, para llegar a Júpiter y Saturno y Plutón. Han usado sus ecuaciones, sus formularios. Y es un momento de inspiración para nuestra especie, ¿no? Esta unión de manzanas cayendo y planetas dando vueltas. El Buda también, Siddhartha Gautama, que nació hace 2500 años en la India, exploró y dominó muchas absorciones meditativas y usó el método empírico también. Rechazó sus absorciones, sus logros meditativos como incompletas. No es que no eran útiles, pero incompletos. Luego pasó, como era el patrón de su día, muchos años practicando ascetismo. Era algo que tenemos en Occidente también, en el cristianismo, eso de molestar tu cuerpo para liberar tu espíritu. Y él lo practicó durante más o menos 6 años para liberar su espíritu del cuerpo. Era una idea muy a la moda en la India en esa época. También después de su esfuerzo casi se murió haciendo ascetismo, pasando meses y meses sin comer y debajo del sol sufriendo para librarse. Y dijo, eso era un fracaso total. Lo negó, lo rechazó completamente. Y no
lo recomendaba a nadie seguir este camino de asceticismo hasta este punto, ¿no? Entonces su método era muy empírico, probó las meditaciones, las absorciones de los grandes maestros de su día, probó asceticismo durante años y lo rechazó como un fallo, que no le llevó a la liberación que buscaba. Al final de cuentas, descubrió el camino medio entre hedonismo, su juventud era lleno de placeres, y ascetismo, sus 6 años de mortificar su cuerpo. Él predicó el camino medio, que eso es la manera de llegar a liberarse, y a través de sus propias experiencias y observaciones. Es exactamente cómo funciona la ciencia realmente, método empírica. Tú pruebas algo, si funciona, sigues, si no, a tu observación lo echas. De hecho, yo diría que el Buda es uno de los primeros empiristas documentados en la historia. Alguien que no se basó en la autoridad de la tradición anterior. Él criticaba a las Vedas y las castas y brahmanes buscando la liberación, buscando la verdad a través de experiencia directa. Método empírico. De hecho, para decirlo sin rodeos, el budismo es el más empírico y antidogmático de las grandes religiones de nuestro mundo. El Buda afirmó que no tenía puntos de vista fijas, filosóficas. Él veía la realidad y comunicaba desde esto. Y él animó a sus seguidores de probar sus propias palabras en su experiencia y no aceptar sus palabras por su autoridad. Que yo sepa, ningún otro fundador de una religión ha sido tan explícito con sus discípulos en este sentido. Y este principio de probar las palabras en experiencia directa ha ayudado al Dharma, al budismo, renovarse muchas veces cuando surgieran las dogmas. Algo inevitable, voy a decir algo sobre los dogmas. De hecho, tenemos textos como La Perfección de la Sabiduría, Sutra del Corazón, que contienen una autocrítica de la tradición budista. Critican a cualquier cosa dentro de la tradición budista que puede convertirse en una dogma. Y eso viene realmente del estilo de enseñar de el Buda Gautama. No quería que sus palabras se convirtieran en dogmas. Dogmas son problemas. Dogmas son problemas y hay muchos dogmas en este mundo. Y no solo hablo de dogmas religiosas, dogmas políticas, dogmas sociales, dogmas de todos tipos, dogmas de cualquier familia. Todas las tradiciones humanas tienden tarde o temprano a volverse dogmáticos. Parece una norma, una ley de la mente humana, que queremos fijar cosas y después pensamos eso es la verdad y descartamos, mira, hay ejemplos que no encajan con mi dogma, pero no voy a mirar así porque no quiero cambiar mi dogma. Entonces, dogmas son problemas. Hay que fijarnos si pues el mundo británico con sus dogmas y el mundo catalán con sus políticas, vemos muchos dogmas, ¿no? Y esto incluye tanto la ciencia como el budismo. Las dos son tradiciones humanas y tienden a volverse dogmáticos, como todas las tradiciones. Para no mencionar otras ideologías, filosofías, religiones, hemos visto en el siglo XX las consecuencias de algunos dogmas políticas de comunismo, nazismo y tal. Terrible, lo que hemos sufrido en Europa por eso y pues en el mundo. Los dogmas son problemas. Así que quiero
destacar, aunque yo creo que ciencia y budismo son muy antidogmáticos, que tienen fuerzas dentro de observación, sus métodos empíricos que guardan contra dogma, pero las dos tradiciones salen con dogmas de vez en cuando, y quiero destacar una dogma científica y un dogma budista para que podamos verlas. El dogma científico principal, en mi opinión, es materialismo. Ciencia dice que todo es materia y la materia es muerta. Eso es realmente un dogma, un punto de vista metafísica de la ciencia. No se prueba no es posible probarlo realmente. Es tomado por sentado que todo es materia y esencialmente materia es muerta. Y por eso muchos científicos creen que la conciencia es un epifenómeno de procesos químicos neurales en el cerebro. Eso es más o menos la idea, el concepto principal de qué es conciencia. Es algo que sale de neuronas químicas en el cerebro y ¡paf! De repente estoy aquí mirando a vosotros con mis sentimientos, sabiendo que estoy aquí. Es interesante que en los últimos 50 años ha sido un desarrollo brutal de inteligencia artificial. Los ordenadores pueden ganar a ajedrez y todo, pero en términos de conciencia artificial ha sido un desarrollo de cero, nada. Todavía no entendemos cómo puede surgir dentro de una masa de conexiones, es decir, este sentido que tú estás aquí, consciente que estás aquí. Que sepamos, ningún mecanismo de un ordenador tiene esta autoconciencia. No hay ninguna evidencia que un ordenador ni un robot tiene esta cualidad. Pueden solucionar problemas a través de algoritmos muy profundos, como jugar a ajedrez o andar como robot. Pero que tengan una autoconciencia, no hay ninguna evidencia por esto. Entonces, es quizás el problema más profundo no resuelto en la ciencia, es qué es conciencia y dónde sale. Y el problema con este dogma de materialismo es que dentro de ello hay una inhabilidad de encajar con conciencia. Sí, yo creo que materialismo es la creencia dominante de nuestra cultura. Obviamente hay gente con creencias religiosas que no son materialistas, pero creo que en general el dogma es la creencia fundamental de nuestra sociedad. De hecho, quiero pediros un poco de participación. ¿Quién cree aquí que todos los fenómenos mentales, tus emociones y tal, cesan con la muerte de tu cerebro? ¿Quién cree en esto? Pon tu mano arriba. ¿Sí? Ok. Vale, eso implica que crees en materialismo, realmente. Si crees esto, que todo cesa con la muerte del cerebro, por definición es materialismo, es un aspecto de materialismo. Y para sacarlo un poco más, claro que la neurofisiología muestra que hay una correlación entre actividad del cerebro y nuestra experiencia interna de conciencia. Claro, hay muchas maneras de ver esto. Por ejemplo, te ponen en una, escanea de ondas cerebrales y te muestran una foto de una persona querida.
y tú sientes amor por esa persona y ellos miden cambios en tus neuronas. Obviamente hay correlación, no negamos pero correlación lógicamente no es el mismo de causalidad. Eso no puedes deducir que la causa de tu conciencia son los mecánicos neuronales, que los disparos neuronales. Eso es un paso más allá de lo que sabemos por la evidencia. Entonces, correlación no es causalidad, pero materialismo, siendo la dogma básica científica, lo toma por sentado, que el cerebro, que es materia, debe dar la luz a conciencia. Y creo que es muy importante que entendamos que materialismo es nada más que una creencia. Es una creencia metafísica. No hay ninguna prueba de eso. ¿Cómo puedes probar que la única cosa que existe es materia y que la materia es muerta? No hay ningún experimento que muestre eso. Es tomado por sentado por ciencia y basado en esto, ciencia hace su trabajo. Y obviamente hay muchos éxitos en este trabajo, pero el axioma no está probado. Ningún sistema de pensamiento, las axiomas nunca se comprueban. Por definición, son axiomas. En este sentido, que materialismo es una creencia metafísica, lógicamente tiene exactamente el mismo estatus como creencia en Dios. Es una creencia metafísica fuera de pruebas. Ciencia toma esto, catolicismo toma Dios, y las dos crean sus estructuras, pero las axiomas no se prueban. Así que son creencias metafísicas. Y el problema es que pues son contradictorias y ¿cómo vamos a decidir qué es lo mejor? Sí, este problema de cómo surge conciencia, como he dicho, ahora muchos científicos y filósofos hablan de esto como el hard problem, el problema difícil, cómo relacionar actividad cerebral con nuestro sentido de ser conscientes. Y como he dicho, no hay ningún avance, aunque inteligencia artificial avanzado, conciencia artificial no. Y es conocido como un problema muy difícil no resuelto. Vale, voy a dejar este desvío por la filosofía un poco aquí en el aire y decir solo que creo que un problema con cualquier dogma es que tiene una sombra, tiene una parte, las consecuencias no queridas de esta creencia, y el materialismo es lo mismo. Cualquier dogma tiene una sombra, tiene un efecto secundario que no queremos. Y en el caso de materialismo, yo creo que surge como consecuencia de esto tendencias al nihilismo. Si todo es materia es muerta, perdimos un sentido de conexión con este universo. Y yo lo he experimentado en mi propia vida, esta tendencia al nihilismo, falta de significado, una tendencia por depresión o desolación que sale de una creencia que todo es materia y materia es muerta. Y para la sociedad tiende a causar un consumismo excesivo. Materialismo es parte de nuestra deseo de consumir, que va derribando nuestro planeta. Entonces, materialismo como creencia tiene su sombra, tiene sus consecuencias secundarias que realmente no queremos. Y por eso hay que cuestionarlo y fijarnos, mira, es una creencia metafísica, necesito saber si es real en algún sentido, si tiene
si me ayuda a liberarme y ser feliz y la sociedad o no, hay que mirarlo bien. De hecho, volviendo un poco a la filosofía, que siempre me interesa, este problema de materialismo viene directamente de Descartes. Él predicó un dualismo, materia y espíritu, viene de él. Pero con el prestigio de la ciencia y durante los siglos hemos quitado el espíritu. Nadie, pues la gente religiosa, en algún sentido, hablan del espíritu, pero ciencia tiene mucho prestigio y hemos quitado espíritu. Entonces solo nos quedamos materia. Hemos perdido la mitad de visión dualista de Descartes, y si no hay espíritu, pues es muerte. Entonces viene de una idea que en el siglo XVII era muy nueva. Ahora no lo cuestionamos. Viene directamente de Descartes. Y es interesante que otros filósofos, Immanuel Kant y luego Schopenhauer, mostraron definitivamente que la filosofía de materialismo es falsa. Si sigues sus argumentos, es que uno no puede construir un sistema coherente basando solo en materialismo. Es que siempre falla. No voy a repetir eso porque es una charla muy larga. Voy a dar otra charla sobre Schopenhauer y Kant y Descartes otra vez. Pero, por ejemplo, uno de mis héroes filosóficos, Schopenhauer, él dice que el materialismo, esta filosofía, esta creencia metafísica, el materialismo es la filosofía del sujeto que ha olvidado tomarse a sí mismo en cuenta. El materialismo es la filosofía del sujeto que ha olvidado tomarse a sí mismo en cuenta. Kant también mostró a través de las antinomías que tiempo, espacio y causalidad son representaciones de nuestra conciencia. Sus argumentos son difíciles y profundos, pero si es posible seguirlo, y si tiempo, espacio y causalidad vienen de nosotros, de nuestras mentes, obviamente el mundo de ciencia y materialismo, que necesita espacio, tiempo y tal, no es lo que parece. ¿Ok? Pues la tradición occidental nos muestra que el materialismo es falso, pero ciencia lo lleva como dogma, es lo que quiero decir realmente. Y es interesante que aún siglos después de Schopenhauer y Kant no hemos absorto sus intuiciones y visiones claras. Eso es un punto muy de diferencia entre budismo y ciencia. El budismo dice que conciencia, nuestra experiencia es primaria. En un texto muy famoso, Dhammapada, el Buda dice: la mente precede todo lo conocible, la mente lo gobierna y crea. Cuando uno actúa o habla con la mente impura, la insatisfacción causada por esto le sigue como la rueda sigue la pezuña del buey. La mente precede todo lo conocible, la mente lo gobierna y crea. Cuando uno actúa o habla con la mente clara y confiada, la felicidad causada por esto le sigue con su propia sombra que nunca se aparta. Entonces, para el Dharma, para el budismo, conciencia es la base, no la materia. De hecho, creo que podemos comprobar esto por nosotros mismos. Somos conscientes, experimentamos sensaciones a través de nuestros sentidos e intuimos que hay algo detrás que llamamos materia, pero la primera cosa que sabemos es que somos conscientes. Toda esta experiencia de esta sala, esta conferencia, estar aquí, primer hecho es que pasa en experiencia, en conciencia. Eso es la única cosa de realmente podemos ser seguros. Como he dicho, es otra charla, no voy a seguir más y es la hora de llegar a resumir y terminar.
Pero no quiero dejar el budismo escapar completamente. Tiene su dogma también. Voy a destacar uno. El budismo dice que todas las acciones, nuestras acciones, tienen consecuencias. Tus acciones personales, lo que haces, lo que piensas, tiene consecuencias. Y eso creo que cualquier persona puede comprobar por sí mismo, que cada cosa que haces tiene una consecuencia. Realmente es la base de la ética budista. Si tus acciones no tienen consecuencias, ¿por qué actuar de manera hábil o con amor en vez de odio? Obviamente es la base de una ética, es la base del camino budista, que las acciones tienen consecuencias. Pero a veces, especialmente en las escuelas tibetanas, se dice al revés esta ley. Dicen que todas las consecuencias vienen de tus acciones personales. Todo lo que pasa a ti surge de una acción anterior, que es distinto, no es lo mismo, lógicamente es distinto. Dice que la consecuencia debe llegar a través de una acción. En términos tradicionales, se dice que todo lo que te pasa es consecuencia de tu karma, tu acción de mente, habla o cuerpo. Así que algunas escuelas budistas dicen que si algo malo te pasa, es consecuencia de una acción torpe tuya en el pasado. Lo que te pasa malo es tu responsabilidad. Y la lógica de esto, por ejemplo, si hay un terremoto y te resultas dañado por esto, es una consecuencia de tu acción torpe en el pasado. Eso es ridículo. Es ridículo. Voy a decirlo sin rodeos, es ridículo. Un terremoto, por ejemplo, afecta a muchísima gente y pensar que mi acción torpe ha causado es ridículo. Pero es la consecuencia de esta creencia que muchos budistas tienen, que todo lo que nos pasa viene de nuestro karma, nuestra acción en el pasado. Eso se ha convertido en un dogma. Esta creencia, no hay pruebas, es una creencia metafísica, no hay pruebas por esto y creo que es erróneo. Entonces, el budismo de vez en cuando sufre de sus dogmas también. En este caso, el Buda sí mismo rechazó este punto de vista. Hay textos en el canon Pali que niega que todo lo que pasa a una persona viene de su acción en el pasado, pero sigue siendo una creencia en muchas escuelas, sobre todo las escuelas tibetanas. Vale, dogmas científicas, dogmas budistas. Voy a resumir, terminar y dejaros un poco de aire. Yo no veo ninguna contradicción fundamental entre ciencia y budismo. Los dos se basan en experiencia, la experiencia del ser humano, en el ser humano y sus observaciones, su potencial. Y usan el mismo método, el método empírico. Planteas una idea, un concepto, lo pruebas y si funciona, sigues, o si no, lo echas. La cosa es que tienen sus enfoques distintos y hay que saber qué es el ámbito de aplicación de cada uno. Por ejemplo, si quieres entender cómo funciona la electricidad, la luz, deberías pedir a la ciencia y no al budismo. El budismo no tiene nada que decir a esto. Pero, al revés, si quieres entender cómo ser feliz y liberarse de sufrimiento, deberías pedir al budismo y no a la ciencia. La ciencia no puede decirte cómo liberarse y ser feliz. Tienen sus ámbitos diferentes y comparten un método en común, que es probar y reflexionar profundamente. Y llegan a entendimientos, conocimientos muy profundos, muy contraintuitivos a través de sus exploraciones. Y las dos tradiciones realmente se basan en experiencia humana y no en la palabra de autoridades. Y eso es lo que tienen en común.
Autoridades del pasado, sea Platón o Aristóteles o sea el Papa, al final no ayuda a tú, yo, nosotros hoy en día liberarnos. Si una autoridad dice debe ser así, pues nos ponemos en una jaula. Y las dos tradiciones echan las dogmas. No obstante, como he dicho, todas las tradiciones, instituciones de nuestra especie, de los seres humanos, tienden a caer en dogmas. Y por eso es muy importante una crítica. Todas las tradiciones de conocimiento, religiones, filosofías, ciencias y tal, son sujetos, a los prejuicios de los seres humanos que predican sus ideas, y pueden hacerse en dogmas. Y así creo que el intercambio entre budismo y ciencia es muy útil, muy propicia para los dos. Una crítica mutua para mantener las tradiciones vivas y relevantes. Y por eso he visto el acercamiento de las dos es un momento muy interesante hoy en día en el siglo XXI. Personalmente estoy muy agradecido al budismo y la ciencia por liberarme de mis prejuicios y errores y por hacer posible una comprensión más profunda de la naturaleza de este universo.